El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder en esta hora llegar a cada uno de ustedes con la palabra de Dios. Un mensaje que tiene como propósito que tu vida pueda crecer, que tú puedas tener un conocimiento, una revelación y comience en tu vida una renovación y una transformación. Recuerda que necesitas ser renovado porque tu alma, tu carne, no se convierten, se renuevan y se renuevan a través del Espíritu. Tu espíritu es el que recibe vida y esa renovación comienza a producir en ti una transformación. Muchas personas creen que la vida cristiana recibieron a Cristo y ya inmediatamente sus pecados fueron borrados. Y la persona sigue en su carnalidad, sigue en su mentalidad, sigue en una serie de cosas sin que la palabra de Dios le hable y la persona se mire en un espejo. Entonces hay problemas en todas las áreas, problemas financieros, problemas sociales, problemas económicos, problemas familiares. Pero la persona cree que está bien y que todo está bien porque recibieron a Cristo y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si es cierto que tú recibiste a Cristo y tu nombre está inscrito en el libro de la vida, pero cada día, cada momento, debemos ser renovados. Renovados es mirarnos, evaluarnos y poder crecer. Iniciamos hoy un tema que tiene que ver acerca de lo que hemos venido hablando, el nombre de Jesús. Y nuestro tema, aunque va a recibir un nuevo nombre, tiene que ver con el nombre de Jesús. Y vamos a hablar del nuevo pacto. Esto nos involucra hablar del pacto, mirar cuántos pactos Dios ha hecho, porque recuerda que hay unos pactos que tienen que ver o están determinando el camino a la salvación. Y hay otros pactos que se han hecho que no tienen nada que ver con la salvación, pero tienen un tinte de pacto, donde se han establecido normas, leyes, como el pacto matrimonial, donde dos personas se han comprometido a guardar fidelidad, se han comprometido a cuidarse, se han comprometido a negarse el uno al otro, no buscar cada uno su propio bien, sino a mantenerse hasta que el Señor los llame a su presencia, a no tener otras personas sentimentalmente, etcétera, etcétera, y otra serie de pactos. Así que iniciemos con el nuevo pacto. Y este nuevo pacto tiene que ver con usted y Dios. Tiene que ver conmigo y Dios. Tiene que ver en este tiempo. Y dice la Biblia en Jeremías capítulo 31 y 32, el profeta Jeremías anunció, profetizó el nuevo pacto. ¿Qué dice Jeremías 31, 31 y 32? He aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui
un marido para ellos, dice Jehová. Así que el profeta Jeremías está diciendo que la casa de Israel y la casa de Judá. Recordemos que hubo una división en la nación de Israel. Una vez David muere, su hijo Salomón llega al reino, y el hijo de Salomón, Jeroboam, comienza a tomar decisiones que afectaron al pueblo. Y Jeroboam, hubo una disputa entre los dos, y a causa de ello el reino se divide. Se divide el pueblo de Israel en dos casas. La casa de Israel, que quedó conformada por 10 tribus, y la casa de Judá, la cual quedó conformada por 2 tribus. Estas 2 tribus quedaron con el hijo de Salomón. Entonces Dios está diciendo que va a hacer un nuevo pacto con Israel, casa de Israel y casa de Judá. Y luego el Señor comienza a decir características, no como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Hay que entender que han existido varias dispensaciones. Cuando hablamos de una dispensación, estamos hablando de un periodo en el cual Dios tuvo un trato específico con la humanidad. Un trato específico con la humanidad. La primera dispensación es conocida como la inocencia. La inocencia es cuando el hombre no había pecado. ¿Hubo un pacto? Hubo un pacto. Claro que sí. ¿Cómo terminó ese pacto? Con una ruptura. Siempre todos los pactos han empezado con una declaración de parte de Dios a un hombre, a una nación, pero ha terminado el pacto violado, no cumplido. Hoy estamos en la dispensación de la gracia. Dios ha manifestado su nuevo pacto. Así que el Señor hace un balance del último pacto que tiene que ver con Israel en el monte Sinaí. Israel en el monte Sinaí, que es como el pacto más cercano a nosotros y el cual tratamos de confundir y de, como dijéramos, el nuevo pacto de camuflarlo y hacer cosas que no son. Por eso Dios dice que este pacto que iba a ser con un hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, hemos venido hablando que la persona de Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre, que era 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre hizo un pacto con Dios. El Padre hace un pacto con su Hijo. Y es el nuevo pacto. Ahora dice, el pacto antiguo fue invalidado por Israel. Violado por Israel. Sigamos. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. Mire que el apóstol dice que muchas personas hacen un pacto.
Un pacto puede ser un negocio, pactan algo, el pacto matrimonial, etcétera, etcétera, ya los vamos a ver. Pero el apóstol dice que una vez el pacto se oficializa, no se le puede agregar ni quitar. Al pacto nuevo se le han agregado cosas que han venido camufladas del pacto antiguo. Y a veces por nuestro desconocimiento lo hacemos. Por nuestro desconocimiento. Así que procuramos con este mensaje que tú puedas entender. Ahora tú dirás, ¿de qué me sirve estudiar este pacto? Te va a servir de muchas cosas. La primera, para saber dónde estás parado doctrinalmente. La segunda, para saber qué es lo que te corresponde en este pacto. Si puedes hacer y observar cosas que hicieron los profetas, los sacerdotes en el antiguo pacto y mezclarlos a este nuevo. Mire lo que dice la Biblia en Jeremías, capítulo 31, versos 33 y 34. Te estoy haciendo una introducción. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Mire que ya se suman las dos casas. El nuevo pacto iba dirigido para la nación de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea que acá hay una diferencia al pacto antiguo. El pacto antiguo fue hecho en piedra. Dios hoy no lo hace en piedra. ¿Lo hace dónde? En tu mente. Pone la ley de Él en tu mente. ¿Y la escribe dónde? En tu corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más a ninguno, a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoced a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hoy en día, si preguntamos a un niño que tiene uso de razón, ¿qué es la cruz? Y todo el mundo sabe que en la cruz murió la persona de Jesús de Nazaret, el Redentor. Cuando tú pasas por un cementerio ves una cruz y sabes que en ella murió Jesús. Cuando tú pasas por una iglesia y ves una cruz, sabes que ahí murió Jesús. Así que nadie enseñará, a eso se refiere. Habrá un conocimiento global que en la cruz murió el Salvador. ¿Quién no sabe que en la cruz murió el Salvador? Todo el mundo lo sabe. Así que ese conocimiento se ha dado y se ha extendido. Ahora, el Señor dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué? Porque recuerda que el pecado de la incredulidad, el pecado del alejamiento de Dios, de la ausencia de Dios en tu corazón, es quitado, es borrado y Dios no se acuerda más. Pero hay mucha gente que no lo ha logrado entender y le cuentan a uno la conversión y muchas cosas que nada tiene que ver. Ya Dios te perdonó. Ahora te corresponde a ti andar en esa vida. Hebreos 8:23. Estoy buscando pasajes acerca del nuevo pacto. Hebreos 8:23. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envanece y está próximo a desaparecer. O sea que hoy, ¿qué pacto vigente hay? El nuevo. El nuevo. El antiguo fue quitado, fue anulado, porque la vida del hombre en las dispensaciones ha venido creciendo, no decreciendo, sino creciendo. Inocencia, conciencia, gobierno humano, luego vinieron los
vinieron los padres, los patriarcas, después de los patriarcas la ley, ahora estamos en la gracia. Entonces ha venido esas dispensaciones o tratos o periodos de Dios tratar. Entonces la Biblia se refiere al sexto, al pacto que Dios hizo con Israel en el monte de Sinaí. Dios dice que ese pacto es viejo y se ha envanecido y va a desaparecer, o sea, desaparece. Lucas 22:22. ¿Quién es el pacto? ¿Cuál es ese pacto? De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. ¿Cuál es el nuevo pacto? La Biblia dice que es a través de la sangre de Jesús. Vamos a estudiar qué es un pacto, cómo se sella el pacto y qué elementos tiene el pacto, para que podamos ir entendiendo por qué la Biblia dice que somos uno con Jesús, que estamos insertados en Jesús, que usted posicionalmente está en Jesús, que los demonios han sido destruidos y que las armas que tenemos no son carnales, sino espirituales. Cuando te explique qué es el pacto y te lo lleve y lo asociemos a Jesús, tú vas a entender en qué estás, dónde te estás parando. Ahora, ¿qué dice Gálatas? Capítulo 3, versículos 16 y 17. Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendiente. La Escritura no dice, y a tus descendientes. Nótese que Dios está hablando de un descendiente, no de una descendencia. No, un descendiente. Porque si habláramos de descendientes, tendríamos que vincular a Ismael en el nuevo pacto. Y la Biblia rechaza tajantemente el hijo de la esclava, Ismael. Dice descendiente. Y luego el apóstol lo aclara. Leámoslo otra vez. Dios le hizo promesa ¿a quién? A Abraham. Y a su descendiente. La Escritura no dice y a tus descendientes, refiriéndose a muchos, sino que dice a tu descendiente, refiriéndose a uno solo, Cristo. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial. O sea, ya no se le puede quitar ni agregar. Mucho antes de que llegase la ley. La ley llegó 430 años después. Por eso la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. Acá hay una profundidad en este pacto. Porque el pacto de Abraham nos muestra que el hombre se justifica para con Dios por medio de ¿qué? De la fe, de obedecer, de creer y no por obras. Téngalo claro, no por obras. La Biblia está hablando y está diciendo que los gentiles entrarían en ese descendiente, porque el pacto se refiere a un descendiente. Recordemos que la línea genealógica por la cual viene Cristo viene por Abraham, Isaac, Jacob. Porque si habláramos de descendientes tendríamos que meter a Esaú. Y Esaú no forma parte de este pacto. La Biblia es muy clara. Ahora,
en Abraham nosotros somos hijos espirituales por ese descendiente, Cristo. Así que si vas entendiendo, Dios ha hecho un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo juramento con el descendiente de Abraham, que es el Hijo del Hombre. Era necesario que Cristo se hiciera hombre para que pudiera oficializar, materializar un pacto con Dios. Y que ese pacto estuviera con todos. Cuando hablo de todos, nos referimos a aquellos que creemos en Cristo Jesús. Ya lo vas a entender a su tiempo. Cada dispensación se enmarca, entre otras cosas, por un pacto entre Dios y el hombre. Este pacto se extiende. Cuando yo hablo de extender, estoy hablando de hacer que una cosa, que ese pacto, tenga más espacio del que ocupaba, o que se abriera o se desbordara. A eso me refiero. Y ese pacto que Dios hizo se extiende sobre la base del creer, obedecer y andar. Escúchelo bien. Todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre se basan sobre creer, obedecer y andar. Muchos asimilan que el primer pacto, que es el pacto edénico, no fue un pacto de creer, obedecer y andar. Muchos dicen que fue un pacto de obras. ¿Obras por qué? Porque Dios muy claramente le dijo a Adán en el huerto, al primer hombre, le dijo en Génesis 1:28 al 30, y Jehová les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay con él en su fruto, y que da semilla, y os será para comer. Y toda clase de bestia, y toda ave del cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, dice la Biblia, en el cual haya vida, toda planta verde será para comer. Ese fue el primer pacto. Y este pacto era basado sobre creer, obedecer y andar. Recuerda, no sobre el obrar. Y menciono este pacto porque hay 8 pactos bíblicos que determinan la vida del hombre y su salvación. Me voy a referir específicamente a ellos. Mencionaré algunos, pero lo que me afianzaré y te voy a enseñar es que hay 8 pactos bíblicos que determinan la vida del hombre y su salvación. Están en la Escritura. El primer pacto tiene 7 etapas, 7 propósitos que se debían cumplir, o el hombre debía cumplir, en el huerto del Edén. Tanto el hombre como la mujer eran responsables de creer, obedecer y andar. Lo primero que el hombre debía hacer era poblar la tierra. El hombre tenía que fructificar y crecer, o sea, tenía que tener hijos para poblar la tierra. Lo segundo era que la tierra debía ser sujeta para el provecho del mismo hombre. Dios le dijo al hombre: todo tienes autoridad sobre
todo lo que hay en la tierra, todo lo que se arrastre. Debía tener, tercero, dominio sobre toda la creación, todos los animales. Cuarto, debía comer hierbas y frutos. Quinto, debía labrar y cuidar el huerto. Este fue el pacto con Dios, Dios y el hombre, Dios, Adán, Eva, como su responsabilidad en Edén. Debían ellos, en obediencia, creyéndole a Dios y andando en él, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuérdalo, el hombre debía abstenerse, dice la Biblia en Génesis 2:9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que Dios le dice al hombre, obedezca, ande. Hoy Dios nos dice a través de su palabra, crea en el Señor Jesucristo, obedezca su palabra y ande en nueva vida. Pero como no tenemos conocimiento doctrinal ni bíblico, empezamos a hacer una mezcla, que esa mezcla nos lleva a ser unos completos religiosos. Alguien comete un error y lo primero que busca en la Biblia, ¿cómo solucionar ese error? Está bien. Pero la persona empieza a buscar una señal. Y en el nuevo pacto no hay señales. Ya no. Porque el pacto nuevo es totalmente diferente al antiguo. Totalmente. Y tú lo vas a ver a lo largo de este estudio. Entonces la persona va a comprar un vehículo y le pide al Señor una señal. Y la señal es, Señor, si me aprueban el crédito, es tu voluntad que yo tenga ese carro. La persona pasa los papeles y preciso le aprueban el crédito. Pero no tiene cómo pagar esa deuda. Pero ella se aferra y empieza, Señor, tú lo prometiste, te puse como señal que si salía ese crédito, pues Señor, era tu voluntad. ¿Qué pasó, Señor? Pero tú no tuviste en cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Que no todas las señales o todo lo que tú digas y se cumpla es porque Dios lo permite. No, no todo. ¿Por qué? Porque el cristiano, dice la Biblia, que debe determinar una cosa, o sea, el cristiano debe hacer, pero ese hacer no es por él solo, porque en él habita Cristo, que es la luz que le alumbra el camino, y habita el Espíritu Santo, que es el que le guía. Entonces, antes de meter esos papeles para un crédito, debe hacer un cuadro y mirar y decir, ¿me alcanza el dinero para cumplir la cuota? ¿Me alcanza el dinero para cumplir mis gastos? Sí, paso papeles, aprueban el crédito y tengo un soporte. Y comienzo a decir, Padre, bendíceme. Padre, necesitamos, tengo esto, pero Señor, tu bendición es la que enriquece y no pobrece. Señor, que mi trabajo perdure. Señor, que mi empresa perdure. Señor, que este negocio perdure. Y Dios comienza a bendecirte y tú te das cuenta que cuando llega la cuota está el dinero y te sobra. Pero no buscas una señal, una excusa para tapar tu error, creer que con eso vas a ganar. Eso le pasó a Abraham. Abraham pensó que como le era permitido en tiempos de él, que si la esposa no le daba hijos, pues la esposa podía buscar una criada y dársela como una esposa para que tuviera el hijo y así se prolongara el apellido, se prolongaran los bienes sobre ese hijo.
Otros iban y tomaban un chico y lo adoptaban. Eso era permitido. Pero no era el plan perfecto que Dios tenía para Abraham. Así que nace Ismael y Dios le dice no es. No es. Dios hace un milagro con dos ancianos, y hace que aún Sara anciana se devolviera en el tiempo de la vida, o sea, empezara a menstruar, a ovular, y tuviera un hijo y naciera Isaac. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.